Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Lo que Brote, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. A ver, después de una semana en la que no pudimos estar con vosotros por problemas técnicos que no tenían que ver con Lo que Brote, pero que dificultaban hacerlo en las condiciones que estábamos acostumbrados a hacerlo, volvemos a estar en el aire y volvemos con un tema espinoso y que va a generar en mí o en quien lo escuche un debate entre, pues bueno, si tiene sentido lo que digo, si no tiene sentido lo que digo, si hay que ponerse en un punto de vista o en el otro, porque sea lo más efectivo y lo más útil. Como ya visteis en la promo de esta semana, vamos a hablar de sobreprotección en la discapacidad. Porque, claro, yo ya os dije que soy persona con discapacidad y es un tema que, que va a estar presente en Lo que Brote como tema ancla, que os decía la vez anterior, y hay que desgranarlo poco a poco. Además, viene al pelo porque ayer fue el Día Nacional de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues mira, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues para adelante que vamos. eh, Además es que es un tema que yo ya he tratado, ya he hablado, ya he discutido, ya he debatido eh, en otro territorio parecido a este, que es el podcast de Te cedo mi asiento, y hoy voy a meterme un poco en su terreno, y, y creo que también merece un espacio en este Lo que Brote para poder desarrollar lo que viene a ser mi opinión sobre esto. A ver, vaya por delante que todo lo que voy a decir a lo largo de este capítulo está pensado siempre respetando el tremendo reto que es la maternidad y la paternidad. Tengas o no discapacidad, es cuidar de una vida, tratar de hacerlo lo mejor posible y hacerlo de la manera en la que la seguridad de esa persona vaya por delante. Pero, no pero, sino que una gran parte de esa responsabilidad tiene que ver con el miedo. Y la gestión del miedo es como los culos, cada uno tiene el suyo, la suya en este caso. El miedo es un motor importante cuando se tiene una persona con discapacidad a cargo. Eso es un hecho, eso es objetivamente real. Pero la gestión de ese miedo hace que en el futuro esa persona, creo, vaya a tener una vida distinta de la que puede tener si el propio miedo coge los mandos de la nave. Ayer estuve en un acto bastante interesante de la Fundación Isabel Gemio, en la que se presentaba un documental llamado Manual Básico de Resiliencia, en el que se hablaba de enfermedades raras. No, perdón. Isabel Gemio, que dijo unas palabras, se refirió a ellas como enfermedades minoritarias, que para mí suena bastante mejor y me gusta mucho más el concepto. En el documental, se tratan diferentes experiencias de personas sobre todo bastante jóvenes, con enfermedades minoritarias. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que sus padres, que también tenían gran voz y voto en el propio documental, animaban a esas personas a vivir, a tener experiencias, a hacer deporte. Había un chaval, lamento no recordar el nombre porque eran muchos, que tenía una enfermedad cuyo nombre tampoco recuerdo porque eran muy complicadas, porque las enfermedades minoritarias tienen nombres muy complicados de recordar, porque son muy técnicas, porque son poco conocidas y poco de nomenclaturas muy específicas. Era un chaval que se caracterizaba su enfermedad por la falta de energía en su cuerpo, por el cansancio, por la pérdida de fuerza y por la escasa movilidad, si queréis llamarlo así. Lo que pasa que un día descubrió el piragüismo y entonces a partir de ese momento empezó a hacer piragua, ha llegado a ser campeón de España y
sorprendentemente no encontró una opinión que dijera, ¿cómo te vas a meter en un medio como el agua, que te puedes caer, que te puedes girar, que no vas a tener facilidad de salir del agua? No, no, le animaron sobre todo a esforzarse y llevarlo a cabo. También porque el ejercicio ayudaba a su patología. Pero bueno, el mensaje que mandaba ese documental es, bueno, sabemos lo que hay, sabemos lo que va a poder conllevar en muchos casos, pero mientras no llegue ese momento, vivamos. Y me parece un mensaje que es muy extrapolable a la discapacidad. A lo largo de mis 40 y pico años, 41, he visto casos de todo tipo y seguramente si me pongo a mirar en el mío también habrá algo de esto, de sobreprotección. La sobreprotección es el intento de meter a una persona en una burbuja que no le roce el aire. Es verdad que hay grados, es verdad que hay tipos, es verdad que hay intensidades sobre todo, y desde la familia, sobre todo, se puede ejercer de varias maneras. Están los padres hiper implicados en conocer todo y en todo momento de sus hijos, implicados en facilitar la vida hasta extremos que les hagan casi dependientes. Y la última, la que a mí me genera un poco más de tensión, no porque la haya vivido, sino porque la he visto y sé las consecuencias que puede traer, es la de la omisión de información para que el mundo no acceda a la persona con discapacidad y esa persona con discapacidad quiera reaccionar a ese mundo, generando cosas que en las familias suele ser un poco un foco de tensión. Pero bueno, vayamos por partes. Eh, esta sobreprotección, este intento de meter en una burbuja a personas que al final requieren de más ayuda o de una ayuda externa para desarrollar su vida en toda su dimensión, tiene, creo que desde el punto de vista de esa familia, unos argumentos a favor que son muy claros. Les generan la ilusión de protección hacia el individuo porque no les puede pasar nada que no estén bajo su control y posiblemente evite una discriminación o un acoso que pueda suceder en un ámbito fuera de, sobre todo fuera del hogar, y que escaparía de ese control. El ejemplo más claro de todo esto, y ya otro día hablaremos de este tema, es lo de los centros de educación especial. Spoiler, no estoy de acuerdo con esa forma de desarrollar la educación porque es formar guetos y aislar un poco de la sociedad a estas personas que si bien requieren atención especializada, una educación con características diferentes y de apoyos necesarios, sí se puede intentar aunar y unir esas necesidades con una educación un poco más tradicional, normal, normativa. Cualquier centro educativo público puede, si se invierte en él y si se tiene interés en esto, facilitar instalaciones y personal que ayude a esas personas a formarse en un entorno socialmente aceptado, en el que convivan con personas sin discapacidad y que aún así tengan cubiertas sus necesidades. Pero bueno, eso es un tema de otro día. Sin embargo, al margen de esta burbuja con consecuencias futuras, ya os digo, y de esta ilusión de protección, desde el punto de vista de la persona con discapacidad, esta sobreprotección puede ser ciertamente perjudicial porque coarta en cierta manera las habilidades y la autonomía personal de esa propia persona a la hora de establecer relaciones sociales, de la automovilidad, de la independencia, de la autonomía y además permite perpetuar estereotipos de la discapacidad como alguien incapaz o necesitada de protección, lo cual culturalmente para la sociedad conlleva compasión, afán de protección y una tutorización, si queréis llamarlo así, inconsciente y demasiado plausible evidente y efectiva. Entonces, claro, todo esto lleva también consigo
eh, una pérdida de habilidades sociales, que es lo que os decía, que luego en un futuro puede comprometer la vida de esa persona. Si cuando es pequeño, si cuando se es un niño se tiende a la protección, a meterle en una especie de jaula de oro, porque yo esto lo he visto, ¿eh? Yo en el colegio tenía un compañero al que sus padres, cuando venía un cumpleaños de un compañero que le invitaba, le decían, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte en casa con nosotros viendo una película y las palomitas que te gustan o ir a un cumpleaños con tus compañeros? Y normalmente esa persona elegía quedarse en casa porque era un entorno protegido, porque los padres tenían miedo a que se atragantara, a que los niños dijeran X o Y y Z, X, Y o Z, o que pasara cualquier cosa. Entonces, esa pérdida de habilidades en un presente de cuando eres más joven es una consecuencia futura problemática, porque cuando llega el momento en el que tu propio cuerpo, tu propia vida, tu propio entorno te pide avanzar hacia algo que sea más que estar en casa o que te pida salir con amigos, salir a dar una vuelta, a apañarte tú solo sin la necesidad de que te lleven o te traigan, que también lo he vivido. Gente que ha dicho, oye, que hemos quedado y no sé qué, y su familia ha dicho, pues yo te llevo, yo te traigo, te acompaño, yo me quedo vigilando lo que haces. Yo también lo he vivido y lo he visto en gente de un entorno más o menos cercano al mío, de eh, ir dar una vuelta y la familia de esa persona con la que yo iba en un grupo muy amplio, eh, quedarse haciendo como los padres helicóptero que se pusieron de moda hace poco, diciendo, te vigilamos y estamos seguros de que no te pase nada. Pues eso al final coarta la capacidad de desarrollo de esa persona y cuando la vida te lo pide, encuentra complicaciones que a veces no siempre son subsanables o que no tienes ni las capacidades, ni los reflejos, ni la posibilidad de cambiarlo en gran medida. Pero bueno, esto aparte de las familias, también pasa que, que la sociedad nos sobreprotege un poco sin que lo pidamos. O sea, no es cuestión de la familia, es también un ámbito social que las propias personas con discapacidad somos los que tenemos que intentar cambiarlo y decir, mira, no necesito, por ejemplo. Y ahora sí voy a poner un ejemplo que además he debatido varias veces con gente de mi entorno y de mis amistades, que es el transporte público. Si yo, persona con discapacidad, que no va en silla de ruedas, que ando un poco de aquella manera, subo al metro, automáticamente alguien se levanta para dejarme el sitio y me dice siéntate, y yo muchas veces tengo que decir no, gracias, pero es que no voy mejor de pie. Esto, que es un síntoma de educación y que yo agradezco por delante, siempre agradeciendo el gesto, al final termina siendo un decidir sobre mí si me quiero sentar o no. Si quiero levantar a una persona que está tranquilamente sentada porque ha conseguido en su sitio, solo por mi condición de discapacitado, da a entender que quiero que se levante porque yo creo que considero y necesito ese asiento. No, yo creo que la sociedad debería entender que yo como persona con discapacidad tengo mi propia voz y mi propia eh, intención, y si necesito sentarme lo voy a pedir educadamente y le voy a decir, perdone, discúlpeme, necesito, necesito sentarme, perdón, necesito sentarme, por favor cédeme el sitio, que al final es un espacio que de entendimiento en el que va a entender esa persona que necesito sentarme y que ella puede estar de pie. Pero va a ser una decisión mía, no de esa persona por sí, por ser yo persona con discapacidad. Creo que me he explicado, espero haberme hecho entender. Pero bueno, luego está la otra parte. Obviamente, la sobreprotección es cosa de dos partes. La sociedad, la familia, los amigos, pero también la persona con discapacidad, que tiene que ser aquella que, o la que negocie esa sobreprotección llegado el momento. Obviamente, cuando eres pequeño, y yo digo, tengo la suerte de, ahora en reflexión, haber tenido la suerte de, no sé si he sido sobreprotegido, pero si lo he sido, ha sido de una forma muy leve, porque se ha entendido siempre que al final tengo necesidades y si tengo que tener una vida más o menos normal dentro de lo que cabe, voy a tener que hacer según qué cosas y eso
Yo al menos lo he notado muy, muy levemente y muy de forma constructiva, porque obviamente en mi casa ha habido los mismos miedos que pueda tener cualquier familia con una persona con discapacidad, pero han entendido que ese miedo tiene que ser frenado por la necesidad de que yo tenga una vida más o menos normal y ya está. Por ejemplo, a la hora de usar el transporte público, llegó un momento en que no había otras narices que usarlo. Y a mí me dijeron, tenemos miedo, te vas a darle a subir y te vas a caer. Y entonces entramos en un momento de negociación, de decir, vale, déjame probar y en función de cómo salga, vemos y ya está. Y esto es algo que yo he visto hacer a gente a mi alrededor, ¿eh? Han negociado, han hablado, han consensuado, han dialogado y han dicho, mira, esto es lo que hay, sí, conozco vuestro miedo, yo también lo tengo que atreverme con la vida y la vida, veremos cómo me trata, pero mmm, hay que atreverse. Y esa gente, y yo, dentro de mis capacidades y mis limitaciones, eh, lo hemos hecho. Nos hemos lanzado a decir, mira, pues tengo que ir aquí y allí y me puedo buscar la... Otra cosa es que también hay en ese proceso de negociación momentos en el que pues conviven la necesidad de ayuda de alguien con el afán por ayudar y sea un punto en común en el que encuentres la ayuda básica para hacer aquello que requieres en un momento determinado. Por ejemplo, si en mi casa alguien me ha dicho, oye, pues, ¿dónde has quedado? Aquí, te llevo hasta este punto. Vale, pues es un punto medio entre me facilitas la vida porque me puedes bajar, por ejemplo, al metro, pero también me deja la libertad de poder ir por mis formas a donde pueda llegar yo. Y esa es una negociación que no todo el mundo ha hecho. Y eso también es responsabilidad de las personas con discapacidad. Cuando la comodidad es aquello que prefieres escoger a buscarte tus propias habichuelas, también es por culpa de las personas con discapacidad. Y eso, al final, la sobreprotección ofrece tentaciones que a veces son complicadas de rechazar. Y eso también hay que saberlo reconocer y tener la capacidad de decir, vale, yo puedo, hasta aquí, yo puedo buscarme las habichuelas, vamos a intentarlo. Y ser consecuente con esa decisión que tomas. Pero esa es la parte complicada. Y por eso hay la necesidad de tener un poco el esfuerzo común de decir, vale, tengo miedo, pero tengo que asumir que tienes que tener tu propia vida. Y por otro lado decir, vale, esto que quiero conlleva esfuerzo y puedo combatir la comodidad que me supone que me hagan la vida más fácil para buscarme mi propia autonomía y demostrar que puedo hacerlo. Esa confluencia de ideas es la que va a hacer que la sobreproducción desaparezca o, que son los casos mayoritarios, se amolde a las necesidades de todos y que el desarrollo de la persona vaya de la mano de una tranquilidad en la familia de saber que la persona con discapacidad que está en su seno es capaz de no depender enteramente de esa familia, que querámoslo o no queramos o no lo queramos, en un futuro no va a estar y va a tener que apañarse con sus propios medios sin el sustento de esa familia. Y es otro punto que ya hablaremos cuando se determina que aun no estando la familia o los cabezas de familia, se buscan la manera de que de ser sustituidos por otras personas o por otras entidades. Pero bueno, eso es cosa de otro día. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Os pido que me sigáis en redes sociales, que le deis me gusta, que lo compartáis si os ha gustado, si creéis que es útil o interesante lo que acabo de decir o lo que digo en este perfil. Y nos vamos viendo. Pronto más y mejor. Hasta luego.